Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Ya son las 5 de la tarde con 2 minutos. Los saludamos con mucho gusto a través de la multiplataforma de S7 Jalisco. Gracias por sintonizarnos en Canal 7 y también les recuerdo que puede seguirnos en www.c7jalisco.com. Esta tarde y durante toda la semana hemos hablado del temporal en Jalisco. Obviamente hablamos de las lluvias y bueno, pues hoy tenemos la invitación para que usted permanezca con nosotros, nos haga llegar sus puntos de vista acerca del temporal en Jalisco. Este 2014 vendrá un temporal con mucha lluvia, mucha agua, será muy copioso y es importante que usted lo conozca, sepa, sobre todo si usted vive en el campo o vive en zonas vulnerables, pues es importante que usted conozca todas las recomendaciones. Así que también esperamos su comunicación, 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra en @C7-EstCentral. Los jueves, usted sabe, tenemos la invitación para que vengan a esta mesa asociaciones civiles. Así que saludamos con mucho gusto a nuestros invitados. Está con nosotros Marco Ramírez, hidrólogo y representante de Agua y Ciudad AC. Marco, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Contenta de tenerlos aquí. Igual. También saludamos con mucho gusto a Carlos Estrada. Carlos es experto en proyectos de vivienda social en entornos marginales y en riesgo de inundación y representante de México Proyecta Hábitat. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Vaya, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Saludamos también con mucho gusto al ingeniero Alejandro Cárdenas Ochoa, presidente del Parlamento de Colonias. Don Alejandro, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por invitarnos nuevamente a tu programa. Con mucho gusto, bienvenidos. Pues bueno, hablando del temporal, en una sola palabra o en un concepto corto, ¿cómo definen el temporal en Jalisco? Carlos, ¿quieres iniciar? Mira, yo lo considero generoso. Generoso, ¿por qué? Porque hay zonas en las que no llueve y hay zonas en las que llueve demasiado dentro del país, ¿no? Entonces, lo considero generoso a secas. Ok, bueno, ahorita vamos desenmarañando todo esto del temporal. Carlos, ¿tú cómo lo defines? Yo lo definiría como oportunidad. Es una oportunidad para poner atención en el tema, para que se empiecen a pensar las políticas públicas adecuadas, para que los ciudadanos vean qué acciones se tienen que tomar. Y bueno, es una oportunidad. Hasta las crisis, cuando hay problemática, genera que las personas reaccionen y no todo es malo. O sea, yo creo que hay mucha oportunidad. Ok, muy bien, muchas gracias. Don Alejandro, ¿cómo define usted el temporal en Jalisco? Pues serían contrastes, ¿no? Primeramente, pues, las oportunidades, pero por otro lado también hay desastres, ¿no? Es un tema de muchas aristas, ¿no? Así Dependiendo donde estemos ubicados, hay cosas generosas, oportunidades, pero también hay cosas riesgosas. ¿Dónde están los riesgos en un temporal? Pues, bueno, si quieren ¿Marco? empiezo. Ok. Los riesgos los generamos nosotros mismos. Cuando comento que es generoso es porque en la zona norte del país la precipitación realmente es muy baja, en la zona sur del país es muy alta y en esta franja central del país estas precipitaciones son hasta cierto punto una cantidad idónea en la que la pudiéramos controlar. El problema es que hacemos barbaridades y se genera un descontrol. Entonces, al no hacer proyectos sustentables, nosotros mismos atentamos contra la naturaleza y contra nosotros mismos. Se generan problemas sociales, ambientales, urbanísticos en el entorno del tema del agua. Entonces, creo que las políticas públicas andan mal. Cada vez las instituciones públicas tienen personas, menos personas con capacidad. Instituciones como la Conagua, en la cual había personas, había profesionistas buenísimos, capacitados, muy preparados, actualmente ya no están. Realmente se ha formado un cuerpo más político que técnico, entonces ahí está el detalle, ¿no? Creo que hay que cambiar esas políticas públicas. Ok. Carlos. Bueno, es un problema que lo vemos en este momento, pero que sucede durante todo el transcurso de la temporada, de las 4 temporadas y del año. Cuando las personas van a tramitar una licencia para construcción, cuando las empresas constructoras o desarrolladoras de vivienda meten los planos para que se les aprueben sus urbanizaciones, sus desarrollos,
Bueno, pues ahí hay un proceso en el cual la gente, si estuviera capacitada, como dice Marco, pues detectaría perfectamente las obras que se tienen que hacer para manejar las cuestiones pluviales, para manejar distancias de los afluentes, las casas que no se sienten a 2, 3 metros de los afluentes, que obviamente se van a reblandecer los suelos, ¿no? Un montón de criterios que es el origen de los problemas. Yo quisiera irme por la arista en la que los desastres naturales pues nunca son naturales, son desastres humanos. Se deben a decisiones humanas tomadas previamente. Y muchas veces cuando suceden los problemas, pues ya no está el que firmó, ¿verdad? Y bueno, hay un ejemplo muy, muy grueso que es el de Acapulco, hace un año, algo así que sucedió. Sí. Bueno, pues hace más años para atrás, las empresas que construyeron taparon diques, movieron el agua de los manglares, hicieron un desajuste total, para no entrar en detalles. Bueno, pues llueve y obviamente el agua tiene memoria, reconoce los cauces y se va por donde había estado antes. Entonces, querer luchar el cauce del agua creo que es la peor política, y eso de andar construyendo diques y tapando fugas se me hace como que una manera muy, muy inmediatista. Creo que hay una visión mucho más, no sé, como regresar al origen es convivir con los afluentes de agua en lugar de luchar contra ellos. Ok, bien. Efectivamente, la parte de la autoridad es la responsable de revisar estos proyectos, de hacerlo de una forma muy consciente y no permitir que haya esas violaciones. O sea, yo he externado muchísimas veces que la norma existe, las leyes existen, pero la autoridad es la que más la omite en su aplicación. Entonces, no sabemos si sea por corrupción, por negligencia, pero todo esto junto hace verdaderamente de los temporales de lluvia un gran problema para la sociedad civil. Realmente se ponen en una situación de riesgo el que se les permita construir en un cauce de un arroyo, que se les permita en un vaso lacustre, en donde, bueno, en temporada seca está seco, pero llega el agua, reconoce y ahí se estanca. Y bueno, vemos fraccionamientos aquí en el estado, aquí en la zona metropolitana, que buena parte del tiempo tiene una muy buena alberca, ¿no? Natural, pero porque, bueno, se les inundan ahí menajes de gas, todo se les inunda, ¿no? Porque lo construyeron en un vaso lacustre. Entonces, estas autorizaciones precisamente es el problema de la autoridad. O sea, la autoridad no hace su chamba y después andan previo al temporal o iniciando el temporal queriendo demoler o sacar de esos cauces cuando esas construcciones se dieron durante muchos años, ¿no? Okay. Tenemos que ir a nuestro primer corte. De regreso seguiríamos platicando del temporal, de los riesgos, de lo generoso y también del aprovechamiento de agua de lluvias. Acabamos de terminar con una temporada de tandeos en la zona metropolitana de Guadalajara, así que vamos a hablar de esta relación, el aprovechamiento de agua de lluvias y también los tandeos. ¿Cuál es su punto de vista? 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra en @C7-EstCentral. Esta tarde están con nosotros Marco Ramírez, hidrólogo y representante de Agua y Ciudad, Asociación Civil. También está con nosotros el arquitecto Carlos Estrada, experto en proyectos de vivienda social en entornos marginales y en riesgo de inundación y representante de México Proyecta Hábitat. Y también nos acompaña el ingeniero Alejandro Cárdenas Ochoa, presidente de Parlamento de Colonias. Nos vamos a nuestro primer corte. De regreso seguimos platicando del temporal en Jalisco, aquí en Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. 5 de la tarde con 14 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Estamos hablando del temporal en Jalisco, estamos hablando de las lluvias. Esperamos su comunicación. ¿Usted cree que le parece importante la captación de agua de lluvia? ¿Usted tiene algún sistema, a lo mejor muy básico en su hogar para captar agua de lluvia? Sí lo tiene, coméntenos si tiene algo a lo mejor más sofisticado en su fraccionamiento, en su colonia. También es importante conocer, porque la captación de agua de lluvias es algo, pues, que básico tendremos que tener en todas las casas, ¿no? ¿Qué agua? Estos milímetros que caen cada día que llueve en la zona metropolitana o en su región, bueno, pues son importantísimos para poder dejar de consumir o extraer otros recursos. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra en @C7-EstCentral. Arturo Ballín se comunica con nosotros, él es geógrafo, por cierto. Saludos. Y nos dice, en temas como este es importante invitar a un geógrafo, tendría mucho que aportar.
Arturo, tienes toda la razón, así que muchas gracias por tu aportación y si a lo largo del programa tienes más comentarios, serán bienvenidos y muy valiosos. Muchas gracias, Arturo. Hablando de geógrafos, geografía, latitudes, altitudes, ríos, construcciones, esta situación de los tandeos que se llevan a cabo en la zona metropolitana de Guadalajara se pudieran evitar con un sistema, un aprovechamiento de agua de lluvias. Bueno, ¿Hasta qué sentido sí, no? Bueno, mira, Carlos, Marcos, por favor. hay que entender un poquito el concepto de que cuando se generan estos tandeos es cuando no llueve. Entonces, ahí sí no se puede. Pero, obviamente, sí, cuando se viene el temporal, afortunadamente, en Guadalajara, voy a cerrar números, hay estaciones que te dan 997 milímetros anuales, otras 935. Yo lo cierro a 1 metro cúbico por metro cuadrado que hay en la zona metropolitana de Guadalajara. Que eso, para que lo ubiquen las personas que nos están sintonizando físicamente, ¿cómo qué sería, Marco? 1 metro de ancho, 1 metro de largo y 1 metro de alto. Muy bien. Como un tinacote. Geométricamente es un tinaco de 1 metro cúbico. Muy bien. Entonces, si tú tienes una azotea de 30 metros cuadrados, que son las viviendas que hemos visto que actualmente son de interés no social, aunque le llamen social, esto, ¿para qué te sirve? Te sirve para que tú captes esa agua de lluvia y que si hay 4 habitantes en esa vivienda, pero que realmente consuman el agua de manera medida, de manera racionada, les va a aguantar 30 días esa agua. Entonces, eso es importante, pero pues, si tienes 45, 90, estoy cerrando cantidades, ¿no? Pero yo creo que la oportunidad, como dice Carlos, tiene que ser sobre las zonas marginales. ¿Por qué? Porque, bueno, son las que sufren, son las que no tienen abastecimiento. Hay fraccionamientos en que les dan 30 minutos de agua cada 2 o cada 3 días, o a veces una vez a la semana. Entonces, eso te pega, es impactante. Entonces, yo creo que es importante apoyar, bueno, en este grupo en el cual pues, somos varias personas con diferentes especialidades, y eso hay que notarlo, y hay que resaltarlo, el hecho de que los proyectos deben de ser multidisciplinarios. Eso es importante. ¿Por qué? Porque tienes que agrupar en una problemática social qué fortalezas tienen entre ellos mismos, cómo desarrollar el proyecto, cómo cristalizarlo y ejecutarlo. Entonces, en un momento dado hay que ayudarles a buscar recursos para poder realizar este tipo de proyectos que de alguna manera los que ya están, digamos, procesados, equipamientos para captación de agua y lluvia, te puedo hablar de desde 3,000, 5,000, 10,000 o 15,000 pesos. Pero ahí es donde hay que ver esto. Hay manera de hacerlos más económicos, con ingeniería, con ayuda de diseñadores industriales, de los mismos urbanistas, de los mismos sociólogos. Es hacer que entre todos involucrar a la gente y que en que todos nos subamos a este barco y ayudarles a que realmente solucionar esa problemática. Claro. Desgraciadamente, bueno, la política pública repite el concepto, repite el tema, dice, nosotros los apoyamos, los ayudamos, programas, hay una Secretaría de Desarrollo Social, pero realmente con pulparindos no se resuelven las cosas, definitivamente. Entonces, hay que gestionar todo el proyecto como tal, hasta el final, y darle seguimiento a las cosas, ¿no? Porque ellos son los que realmente necesitan. Porque realmente, digamos, si APA te entrega, bueno, lo que tiene infraestructura instalada, no pasa de 9.5 metros cúbicos por segundo, cuando actualmente necesitamos más de 12. ¿Así? Así de fácil. Entonces, viene una serie de cuestionamientos, pero no es el tema. O sea, el tema es cómo ayudarle a la gente, es que entienda la gente que ellos tienen que hacer algo porque las respuestas políticas
Están llegando muy Muy tarde tarde. o no llegan. Ok. Carlos, ¿querías aportar en este sentido? Pues sí, es un poco complementario a lo que comenta Marco. Los sistemas de captación de agua pueden ser muy caseros y muy accesibles para todas las personas. Se pueden hacer con un par de tambos, adaptar algunos tubos. Claro que hay que ir a la Canaletas. azotea unas canaletas o algunos codos para adaptar alguna azotea que tenga pretiles. Son los dos sistemas básicos, ¿no? Los que tienen pretiles, que es como una alberquita que se junta y baja por un tubo, o los que son pues de alguna agua, ¿no? Que vienen inclinados para algún lado. A ese les pones una canaleta. Segundo elemento es la conducción. Tercero es que llegue a un lugar donde se filtre, porque las primeras lluvias pueden tener algún tipo de suciedad o, bueno, hay muchas partículas, lo mismo que se pegó en el techo, excremento de animales. En fin, se limpian las primeras lluvias y a partir de ahí se está captando un agua perfectamente buena para lavar, para los trastes, para incluso pues, se puede lavar ropa, se puede lavar las manos, ¿no? Es un uso, vamos a decir, no es potable, pero sí ayudaría muchísimo a las personas. Por lado de los ¿cómo podríamos decir? De las políticas públicas, pues yo pugnaría para que los gobiernos trataran de instalar estos sistemas quizás a una mayor escala en zonas marginadas, de tal forma que tú puedas captar mucha agua y tengas algunos pues, depósitos, algunos recipientes grandes, porque finalmente es muy difícil subir aguas potables a cerros o a cañadas, y ese tipo de sistemas podría solucionarlo. Ok. Don A mí Alejandro. me ha tocado ver en muchas de las colonias marginadas alrededor de la periferia, en donde pues, lo primero que construyen a veces en los predios es un aljibe, ¿no? Y el aljibe les sirve para ir captando. En temporada de estiaje, pues les llevan con pipas, les llenan su aljibe, van construyendo. Una vez que construyen pues, sus cuartitos efectivamente en la azotea, ponen su bajante y el mismo bajante lo hacen que descargue pues, las lluvias en el aljibe, ¿no? O aljibes o tambos u otro tipo de contenedores. Desgraciadamente, bueno, pues el volumen que pueden captar en ese sentido es muy poco, ¿no? Aquí también, pues la otra parte sería recomendable que se generaran formas de infiltración para evitar que estos volúmenes de agua que caen en las azoteas, bueno, pues se vayan a generar arroyos más de mayor caudal, ¿no? Porque finalmente cada que se va impermeabilizando la superficie de algunas parcelas o áreas donde se están desarrollando, pues lo único que generan es trasladar esa agua a otro punto más bajo, con una mayor velocidad y con un daño en las estructuras ahí de ingreso, todo eso, ¿no? Entonces, ahí empiezan a generarse los problemas, ¿no? Entonces, buscar también la forma de esa agua también que sea infiltrada, no nada más captada en recipientes, sino que también infiltrada. La mejor forma de mantener el agua, además de presas, es en el subsuelo, la infiltración. Pues mira, Marco. afortunadamente, como digo, estamos en una zona privilegiada. El 30% del abastecimiento viene de pozos profundos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, hay que darle el valor al suelo que tenemos en esta zona. Pero bueno, ese es parte del tema. Lo importante es que la precipitación pluvial hay que entenderla cómo nos llega, ¿no? Cómo nos llega. En cantidad, de los 365 días al año, en promedio llueve 90 días al año. Algunos días no pasa de los 10 milímetros, pero obviamente sí es una cantidad importante. Más de 35 o 40 días son precipitaciones que pasan esos 10 milímetros que se pueden aprovechar. Y bueno, lo importante es, ok, ya tengo esa cantidad de agua, ¿no? Que dependiendo del número de habitantes, o sea, tú haces un balance. Ese balance es cuánta agua yo recibo, cuánta agua yo consumo. A partir de ahí, y dependiendo del número de personas, tú puedes establecer un diferencial positivo en el sentido de que calculas un volumen de almacenamiento que necesitas. Y ese volumen puede ser la cisterna, pueden ser tambos. Entonces ya tienes ese almacenamiento ahí disponible, ¿no? Lo otro es, ok, ahí lo vas a modular de acuerdo a tus posibilidades. La ventaja de estos sistemas es que los puedes ir creciendo en su eficiencia. Eso es importante porque hay que entender qué calidad te llega, ¿no?
Los que a todo le dicen que no, es que es lluvia ácida. Yo tengo un analizador portátil, por ahí lo traigo. Las lluvias pasadas, el pH me da 7. O sea, ¿qué es una lluvia ácida? El valor del potencial de hidrógeno tiene que tener un valor inferior a 5. Así de fácil. Entonces, ahora, ¿es perjudicial una lluvia ácida al organismo? ¿Sí? No, ¿O no tanto. Ok, no tanto. Entonces, ¿sería exagerado decir que es la lluvia perjudicial? ácida a lo que afecta pues, es a los metales, principalmente, ¿no? Que bueno, que los elementos que le dan esa acidez al agua, pues bueno, la concentración realmente no es tan alta como para que genere un problemita. Pero, bueno, tenemos infraestructura, equipo para hacer ese tratamiento. Entonces, bueno, tú dices, bueno, yo ahorita tengo, híjole, 1,000 pesos, 2,000 pesos. Bueno, con eso te ajusta para hacer el encauzamiento a unos tambos que se desarrollan con unos filtros y esos filtros en el primer tanque es la primera agua que puede tener algunos sedimentos, bueno, ok, la dejas correr. Pero ya las siguientes, tú te das cuenta que está muy bien, entonces pues hay que captarla, ¿no? Entonces, bueno, ok, yo la quiero utilizar nomás por lo pronto para servicios, porque no tuve más lana para hacerlo crecer. Entonces, después tú puedes pues incrementar ese equipo para hacer un tratamiento que lo puedas utilizar hasta para beberla. Entonces, como digo, hay varias escalas en cuanto a precios, pero yo creo que es realizable, vamos, y a escalas de zonas marginales, ¿no? Ok, estamos hablando de sistemas de captación de agua que pueden ser caseros, pero también sistemas de captación de agua ya relacionados con políticas públicas, porque entonces tenemos zonas donde el abastecimiento de agua es mínimo, es cada 2 o cada tercer día durante algún tiempo, y tenemos zonas como el área metropolitana de Guadalajara que llueve mucho, pero que toda esta agua que corre por López Mateos, por Avenida México, por Acueducto y que inunda, ¿cómo se capta? ¿A dónde va? ¿Cuál es el aprovechamiento de esta agua, no? Tenemos que ir a nuestro corte y de regreso, por favor. Todo un viaje. Es todo un viaje. El viaje del agua. Pues de regreso nos vamos por el viaje del agua con estos conceptos. 3030-5307 y 01800-087-8807. Les recuerdo que en Twitter estamos en @C7-EstCentral. ¿Usted tiene agua todos los días del año? ¿Tiene agua en donde usted vive o escasea el agua? ¿Usted tiene tandeos a lo largo del año o a usted el agua es cada tercer día? Coméntenos cuál es la disponibilidad que tiene en su casa, en su área de trabajo con el agua. Lo esperamos. Regresamos a Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. 5:31 p.m. Agradecemos que esté con nosotros en Estación Central. Estamos hablando del temporal en Jalisco, obviamente estamos hablando de lluvias, del aprovechamiento de aguas. Y antes de irnos al corte, hablábamos de estas diferencias, estos extremos, zonas donde no se tiene agua, donde carece, donde se surte agua muy pocos días a la semana y por determinado tiempo, y zonas donde llueve mucho y donde toda esa agua inunda las ciudades, hace deslaves, etcétera. Entonces, nos decía Carlos, sí, esto es el camino del agua, así que vamos adentrándonos al camino del agua. Carlos, por favor. Bueno, el valle de Atemajac, que es donde está la ciudad de Guadalajara, solía vivir en torno de un río, que era el río San Juan de Dios. Y entonces, para hacer una explicación muy sencilla, digo, el ingeniero me podrá corregir si no, pero bueno, son dos pendientes que hacen que el agua fluya y llegue y alimente ese río, ¿no? A veces vienen en forma de arroyos y a veces vienen en forma, pues, de nada más de una bajadita, como le decimos, ¿no? Es una bajada en pendiente, ¿no? Un terreno en pendiente. Esa es la lógica natural. Todo lo que vaya en contra de esa lógica, pues se va a encontrar con la fuerza del agua en algún momento, cuando hay una lluvia muy fuerte, cuando se tapen algunos colectores, cuando la basura tape alguna alcantarilla, en fin, pues el agua va a empezar a recorrer sus cauces naturales. Muchas veces pueden deslavar casas si las casas se pusieron donde antes pasaba, y muchas veces pues deslavan nomás las calles. Nos ha tocado ver, ¿no? Como la misma calle la levanta, ¿no? Se levanta el pavimento, se levantan las piedras, la fuerza del agua. Toda esa agua que recorre por San Juan de Dios, al final, al norte del municipio de Guadalajara, llega y en una confluencia con el arroyo de Atemajac, que viene de Patria, de los Colomos. Y esos dos arroyos juntos caen en la barranca
del río Santiago, donde, bueno, no tenemos tampoco ningún sistema para poder limpiar el agua, y entonces todo el agua que viene de lluvia se encuentra con el agua sucia que viene del Santiago, ya con otro problema que está conectado, que es lo que yo quería platicar ahorita, que todo es una conexión de problemas, porque eso tiene que ver con el Salto de Juanacatlán, con toda la contaminación de las empresas del río Santiago, que al llegar acá, bueno, pues nada más toda esa agua de lluvia la ensuciamos y la mandamos al cauce. Bueno, y luego eso sigue, llega a Nayarit y genera otros problemas con las marismas nacionales, ¿no? Que son los mayores manglares de México, que están en Nayarit y que están en el río San Pedro, donde desemboca el río San Pedro y también el río Santiago. Obviamente un río contaminado que esté dando alimentación a esos manglares, imagínense el impacto ambiental que generamos. Claro. Todo está conectado, o sea, no nomás es salimos de nuestra casa y tiramos la basura y pasa un camión y la recoge. Entonces, el problema que yo creo es que no es si captamos el agua nosotros, porque el problema no lo resolvemos a macro, ¿no? No resolvemos la captación de agua, la infiltración de pozos, la solución de las tuberías que tienen un montón de fugas, el que las grandes empresas no sustraigan indiscriminadamente agua, los pozos clandestinos, los permisos. Hay un montón de cosas que son las que realmente hacen el problema del agua. Sí. Las cuestiones acá hormigas, bueno, pues somos los más marginados, los que menos tenemos y los que están ahí batallándole por el agua, pero finalmente el problema del agua es un problema de millones de dólares, o sea, de transnacionales inclusive, que sería el tema de otro programa, ¿no? Pero hay empresas refresqueras que incluso se apropian de reservas de montañas, de lugares de comunidades indígenas por tener el agua. Entonces, lo que deberíamos entender todos, más bien, yo con eso cerraría mi idea, es que el agua es un preciado recurso y que no lo debemos tratar como algo de segunda mano. O sea, es algo que nos debe interesar. Si nos indignamos porque nos suben la gasolina, más nos deberíamos indignar por todo esto que pasa con el agua. ¿No? Con eso cerraría. Ok. Marcos, estás muy pensativo. Pensando en las preguntas que llegaron. Pues mira, las hablando, compartimos digamos, una vez. Bueno, okay. Las comparto. Perdón. Es David Alfaro Anguiano. Él nos dice, lo aconsejable para la captación de agua es hacer pozos de absorción obligatorios a todas las propiedades en la zona conurbada de Guadalajara. Eso sería para alimentar mantos acuíferos en vez de mandarlo a los drenajes y contaminar. Bueno, en ese aspecto es una idea que se ha manejado durante mucho tiempo y los conocedores del tema coincidimos en este asunto, ¿no? No en toda la ciudad tú puedes tener esos pozos de absorción. ¿Por qué? Porque las condiciones del suelo son muy diferentes. Entonces, no se ha hecho un atlas de infiltración, que lo he pedido desde hace mucho tiempo y pues hasta la fecha todavía no. Entonces, hay que tener mucho cuidado, cada sitio es diferente, entonces los pozos de absorción son como trajes a la medida, así de fácil. Ok. Don Alejandro, ¿alguna aportación aquí? Bueno, realmente el tema del desperdicio del agua una vez que llueve en la zona metropolitana, más de 50,000 hectáreas pavimentadas, eso es lo que tiene la mancha urbana, más de 50,000 hectáreas en este momento. Esto nos da la magnitud de lo que se desperdicia, ¿no? O sea, esta agua que llueve, 1 metro cúbico en esas 50,000 hectáreas, es un mundo de agua que no lo utilizamos. 50 realmente millones de metros cúbicos. 50 millones de metros. No saqué la cuenta, pero ¿Al año? en el temporal. Entonces, realmente es un recurso muy importante que no lo estamos sabiendo aprovechar. Ha habido intentos por algunas organizaciones o por algunos especialistas en buscar procesos para realmente aprovechar esta agua. Ojalá y las autoridades realmente le den esa importancia al agua de lluvia y no estén pensando en seguir inundando pueblos o en seguir inundando o más bien pavimentando zonas de recarga importantes como es el Bajío, ¿no? Y lo hemos comentado en muchas ocasiones, en muchos foros. Esa pavimentación de esas 1,200 hectáreas que sería el Bajío, ¿sí? Sería el crimen ecológico más grande de la historia y el más absurdo, ¿no? En este momento, porque hay criterios muy importantes que ya se han puesto sobre la mesa en muchos foros y realmente pavimentar esa situación y no hacer la captación del agua de lluvia, que además es una de las lluvias menos ácidas porque vienen del lado menos contaminado de la ciudad, ¿no? Entonces, esta parte es importante, ¿no? O sea, buscar cómo las autoridades realmente generan políticas, no nada más a través de pozos de absorción, sino a través de otros mecanismos para que realmente esta agua se aproveche. Con todos estos
kilómetros cuadrados pavimentados que tenemos en Guadalajara y que obviamente impiden, o sea, así estamos, es la realidad que tenemos, ¿no? Que impiden que haya infiltración. ¿Qué se puede hacer para un aprovechamiento óptimo del agua en el área metropolitana de Guadalajara? ¿Se puede hacer algo? Pregunto. Sí, mira. Dice Marcos, ¿sí? Número uno es que entiendas el ciclo hidrológico completo. Así de fácil. Partiendo de ahí, puedes entender y conocer las alternativas. Con respecto a esta agua de lluvia, el hecho es que hay alternativas para, en su momento, en cuanto ya la tocas, es captarla y encauzarla. Puede ser en superficie, puede ser de manera subterránea. Se generan tanques de almacenamiento para hacer el control y regulación de avenidas, para evitar esas inundaciones. ¿Es caro todo eso? Es costoso, pero partimos de que los proyectos no se desarrollan de manera multidisciplinaria. Te dice, yo lo sé todo y nomás lo que yo digo vale. Vale. Entonces, a partir de esto, estas alternativas, si se manejaran a partir de cuencas hidrográficas, porque algo demasiado que me brinca a mí es, ¿cómo es posible que de una cuenca baja tengas que regresar el agua a una cuenca alta, digamos Jalisco-Guanajuato? O sea, la naturaleza no es tonta. O sea, obviamente tú puedes tratar, hacer el manejo, el control por cuencas y tener un excedente de esa agua. Bueno, le entregas a cuenca abajo un agua de buena calidad y esa inmediatamente se aprovecha, se puede distribuir. Digamos, tú puedes, toda la distribución de zonas urbanas, hay circuitos principales con diámetros importantes en la cual, ok, estás en la parte alta de Colomos o en la parte alta del Coli, tienes circuitos principales, esa agua que tú manejas y controlas, le das un tratamiento al final, bueno, obviamente de ahí puedes suministrar aguas abajo. ¿Por qué? Por esos circuitos principales. Ahí, aunado a qué, ¿por qué multidisciplinario? A lo mejor nos falta tiempo, pero bueno, Carlos entiende mucho del tema urbanístico. Si una tarea de ciudad está mal, le da en la torre a todas las demás. Entonces, si no respetas causas, si no respetas cuerpos de agua, de manera arquitectónica puedes generar parques lineales, puedes generar zonas verdes en estos proyectos. Obviamente que estás dándole un valor ambiental a todos los temas. A partir de ahí, bueno, pues tú tienes espacio para captar el agua, tienes espacio para desarrollarte como ser humano, para hacer deporte, desarrollar los ecosistemas. El problema es que nos acabamos el terreno natural. El problema es que tenemos, no sé, casi mucho más de 2,5 millones de automóviles, que son los que es el origen a raíz de un 90% de emisión de elementos que pueden cambiar la calidad del ambiente. Digo que no, más bien del agua, ¿no? Que cambian la calidad del aire que respiramos. Entonces, eso origina que sí tengas lluvias ácidas, que una de las preguntas ahí viene, ¿en qué porcentaje? ¿Cuántos ya se considera el agua de las lluvias ácidas? Pregunta Graciela La García. primera de cada periodo que se viene más o menos buenón, se pudiera decir, entre comillas, lluvia ácida, pero hay que comprobarlo, pues, para eso hay analizadores. Entonces, y realmente hay una afectación, como digo, al ser humano. Realmente es que hablamos, hay concentraciones que por eso los límites no se establecen, digamos, cambiando un poco del sitio, el arsénico, ¿no? Bueno, pues el límite es 0.025 miligramos por litro, entonces es una concentración bajísima, ¿no? Entonces, el hecho de que en algunos pozos, digamos, el agua de algunos pozos tengan valores de 0.3, híjole, o sea, alarma total. Es un escándalo y no es para tanto. Yo creo que hay que ser, hay que analizar bien las cosas y se puede hacer.
Ok, tenemos que ir a nuestro último corte. De regreso seguimos platicando del temporal y también de las asociaciones vecinales. Podemos ser cosas, si bien dice Carlos, el problema del agua está en otro lado e incluso puede ser transnacional, pero vámonos entrando en las asociaciones vecinales, en condominios, en departamentos, si es que se puede contemplar un plan integral, cada quien en su conjunto, para el manejo de las lluvias. 3030-5307 y 01800-087-8807. Son nuestras líneas de contacto, así como el Twitter en @C7-Est Central. Temporal en Jalisco. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. 5 de la tarde con 46 minutos. Llegamos al último bloque, es la recta final de Estación Central, hablando del temporal en Jalisco. Esta tarde están con nosotros Marco Ramírez. Él es hidrólogo y representa esta tarde a Agua y Ciudad Asociación Civil. También está con nosotros Carlos Estrada, experto en proyectos de vivienda social en entornos marginales y en riesgo de inundación, y representa esta tarde a México Proyecta Hábitat. Nos acompaña también el ingeniero Alejandro Cárdenas Ochoa, presidente del Parlamento de Colones. Y bueno, pues ya llegamos, reitero, al último bloque de este programa, y habíamos dicho en el bloque anterior, con lo que tenemos, con esta zona metropolitana, como ya la tenemos, pavimentada, sin infiltración, etcétera, las asociaciones vecinales en sus conjuntos pudieran trabajar o contemplan algunos planes para el manejo integral de lluvias, así que en cortito, ya de lo casero, ir un poquito más amplio. ¿Cómo estamos en esto? A ver, La don parte Alejandro. de que pudieran, sí pudieran. Sí pudieran, Ajá. bajo un esquema que la misma autoridad pudiera irlos organizando en ese sentido. La realidad es que no se hace. O sea, la realidad es que las acciones vecinales están tan limitadas en cuanto a acciones en esta naturaleza que realmente lo que hemos percibido es más bien que las personas en lo individual son las que hacen acciones en este sentido, ¿no? De la captación, del almacenamiento, porque también el pago de tarifas o cuotas es directamente hacia la persona. O sea, la organización vecinal como que está más centrada en otro tipo de situaciones, ¿no? O sea, no tanto en la cuestión de la captación y el manejo del agua, salvo en los lugares en donde las mismas acciones manejan los recursos de agua potable, ¿no? O sea, los sistemas de agua potable, y están más enfocados en la distribución más que en la preservación, en la captación, ¿no? En cuanto a ese punto, en cuanto a acciones de llamarle la atención a la autoridad y decir, oye, estamos con este problema, sí, ahí sí hay una tarea que hacen las asociaciones vecinales de llamarle la atención a las autoridades, bueno, más bien reportarle acciones que están pendientes, ¿no? Ahí sí me ha tocado verlo, es muy frecuente, pero hasta ahí se limita. Yo creo que sí tendríamos que ir formando una conciencia y estableciendo programas para ir buscando las formas de captar o infiltrar agua, bueno, pues a base de algunos sondeos de suelo y cuestiones de ese tipo para ver cuáles son los lugares más idóneos para hacer esto. Bueno, yo comentaría al Marco. respecto en este grupo que formamos de Agua y Ciudad, pues somos un grupo multidisciplinario, muy inquietos y que nos genera movimiento el de compartir todo lo que hemos aprendido con la sociedad, ¿no? Entonces, hemos empezado con zonas marginales, en algunos puntos, digamos, regionales. Sobre todo entendimos que ahí es donde tenemos que empezar, con talleres, hablando de cultura del agua, pero sobre todo, como bien decía Carlos, es una oportunidad la lluvia. Entonces, asesorarlos, impulsarlos, buscarles apoyo, porque realmente ellos son los que lo necesitan. Aquí en la zona metropolitana, pues con todo gusto apoyaríamos a cualquier fraccionamiento, colonia que quisiera entrarle a este asunto, que no se necesita mucha lana, se necesitan ganas, y entendimos que solo entre la gente, por la misma gente, pues, se pueden desarrollar las cosas. Y que a la hora de estar caminando, eso mismo genera presión para que la política pública voltee a ver y diga, pues hay que apoyarlos porque si no después se nos viene feo.
Bueno, pues Carlos. yo concluiría un poco con reforzar la idea esta de que el problema del agua no es un problema tan sencillo, es un problema de todos, es un problema de políticas y de aplicación de reglamentos y de normas, como comentábamos ahorita en la pausa. Hay mucha nomenclatura, hay muchas normas que están bien definidas y el primer paso, bueno, pues sería bajarle a la corrupción y empezar a cumplir más las leyes, ¿no? Y eso ayudaría a que también en el tema del agua nos fuera mucho mejor. El segundo aspecto vecinal, yo creo que los vecinos son los que mejor hacen la gestión del agua porque son los que tienen que sobrevivir, pero no sé si las asociaciones vecinales. Estoy de acuerdo con Alejandro que las asociaciones vecinales tienen una función más bien de vinculación o de liga con quien está en ese momento en desarrollo social o en los tandeos, en el CIAPA X, y creo que a veces hay una función de gestión que pues es totalmente válida, pero los vecinos son los que muchas veces se organizan, compran tubo, van y hacen y resuelven su problema inmediato, ¿no? A mí me ha tocado trabajar en muchas colonias marginadas, desde acá en Zapopan, en Lomas de la Primavera o en la Barranca de Huentitán, en Silos, que es en el Ayuntamiento de Tlajomulco, y en todos los casos, pues las familias necesitan resolver el problema del agua. Ya el segundo nivel ya es lo político, a veces siempre habrá quien quiera sacar raja de eso, obviamente, pero el problema del agua es un problema de supervivencia y las personas que más saben del agua son las señoras, ¿no? Las amas de casa, las mamás que tienen que hacer que rinda para limpiar, para lavar, para cocinar. Claro. Y eso es una cuestión que la verdad es que uno la viviría, o así que solo en carne propia. Muchas de las personas que nos ven quizás la vivan a diario, tener que estar, pues no sé, colectando o cuidando o atesorando el agua. Y es un grado de que están vulnerándose los derechos. O sea, quisiera también hacer esa reflexión. Sí. Todos tenemos un derecho al agua y cuando se vulnera un derecho humano como el derecho al agua, pues ya estamos también en otro nivel. Entonces, corrupción y no cumplimiento de normas. Falta de cumplimiento de derechos humanos, pues, y además supervivencia como especie que somos, que necesitamos el agua, pues con eso yo nomás les pinto el panorama de lo importante que es, ¿no? Saber aprovechar bien el agua. Del tamaño. Jesús Hernández Luna, él nos dice, con pláticas no resolvemos nada. La única solución sería hacer doble drenaje y separar el agua para no contaminar. ¿Su punto de vista? Claro, debería ser, yo digo que debería ser normativamente obligatorio que todas las aguas se separaran, el agua pluvial se captara, el agua gris se filtrara y se le diera un segundo uso. Que el agua gris es la que proviene el agua gris es la que sale de aguas jabonosas, de que me lavo las manos en el baño o me baño en la regadera o lavo trastes sin que haya el derrame de grasas. Tendríamos que tener también cuidado de que las grasas las separáramos y solamente laváramos con jabones biodegradables. Toda esa agua gris se puede filtrar con arenas y con tierras, con vegetales y pueden ser unos hermosos jardines en nuestros patios. Incluso podemos poner ahí sembradío de alguna hortaliza o algo así. Y finalmente el agua negra o el agua de drenaje, pues esa sí ya se podría verter al colector o a fosas sépticas en su caso, ¿no? ¿Qué ejemplos hay de esta separación de drenajes que nos puedan compartir en algún lugar que se tengan en México, en algún país? No pues sé. Mira, en Europa ya es una práctica casi común, ¿no? O sea, es algo que la gente no lo hace más que porque es más conveniente, ¿no? Es porque te conviene más, inviertes en tecnología, ¿no? No por eso los alemanes, los holandeses, pues deciden invertir y poner doble tubería. Aquí la lógica todavía llega a decir, uy, es más caro, pues en lugar de un tubo voy a comprar dos, pues me voy a gastar más tubo. Y esa es la lógica que hace que yo como arquitecto en la obra, muchos clientes por eso paran todas esas tecnologías. Pues sí, pero si todos supiéramos explicar que en una curva de 2, 3, 5 años te vas a ahorrar tanta agua, tanta luz, tanto gas, entonces ya no sería que me va a costar el doble, lo voy a pagar antes. Voy a invertir un poquito más, es como un calentador solar. Y a la larga hasta menos, ¿no? Pues un calentador solar te hace que durante más de la mitad del año no gastes gas para bañarte. Debería de ser obligatorio. O sea, el gobierno debería decirle a las constructoras, no puedes hacer una casa si no tiene calentador solar. Y eso sería una política en la que se vería una voluntad real. Imagínate toda la superficie de México con puros calentadores solares. Paneles, Pero saltamos a otro lugar, que son los intereses, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con las empresas? Las empresas gaseras no van a querer, ¿verdad? No. Y entonces por eso muchas cosas que parecen muy padres en la platicada, como dice el señor que amablemente nos comenta, Jesús pues Hernández. No se pueden porque del dicho al hecho, pues ahí hay intereses. Hay un trecho lleno de intereses. Hay un trecho lleno de intereses, así es. Muy bien, pues tenemos 5 minutos, podemos llegar a las conclusiones acerca de este temporal. Iniciamos hablando, les decía Marco Ramírez,
Es generoso el temporal. ¿Cómo concluyes tu participación en Estación Central esta tarde acerca del temporal? Por favor, Marco. Bueno, agradeciendo la invitación. Y Al sí, contrario. repito, realmente la precipitación en la zona metropolitana de Guadalajara es generosa porque nos permitiría controlarla tranquilamente. Que no lo hagamos es otra cosa, y que sí es una oportunidad para captar esa agua de lluvia. Es posible y no se necesita tanta lana. Tenemos que empezar desde nuestra casa. Y si podemos ayudar a los vecinos, el fontanero, que es un vecino, involucrarse con trueques o con lo que sea, yo te hago la chamba y tú me das los tamales, por así decirlo, ¿no? Creo que el intercambio social va por ahí empezar desde tu propia casa y con los vecinos. Así es. Muchas gracias, Marco. Carlos, tú nos decías, es una oportunidad el temporal en Jalisco. ¿Cómo concluyes? Pues sí, yo relacionaría un poco con la vivienda, que no hablamos tanto de la vivienda, pero no me gustaría quedar sin relacionar eso. Viviendas en zona de riesgo. Entonces, yo mencionaba que era una oportunidad para poner atención en el tema. Desgraciadamente nos manejamos en calendarios mediáticos y uno se va a los temas de acuerdo a la fecha que se celebra o a cuando hay un desastre, y es cuando se habla de protección civil o cuando se habla de la educación, en fin. Entonces, la oportunidad que yo veo es para que las personas que viven en zonas de riesgo hagan la reflexión siguiente. Una, pues están bajo peligro, ¿no? Y obviamente pues sería recomendable que se evitara ese peligro. Pero las autoridades deberían de ofrecer y de brindar un suelo adecuado. Deberían de tener el derecho, también otro derecho, el derecho al suelo, el derecho a la vivienda. Y con eso se solucionaría. Las políticas públicas se tienen que hacer con previsión, no inmediatamente. Llegar un día antes de que llueva, con bulldozer, con policías a sacar a las personas. O sea, tú tienes que hacer un proyecto de vivienda, regenerar el espacio donde estaban antes y cambiarlos a otro lugar, hacer una vivienda que les guste, socializar con ellos el proyecto, gestionar participativamente la manera en que quieres construir las viviendas nuevas, cambiar a las familias, quitar esa zona de riesgo y hacer un parque lineal. Todo eso es posible. Yo lo acabo de ver hace un par de meses en un país latinoamericano en el sur, en Colombia, que antes tenía los mismos problemas que nosotros y mucho peores. Entonces, tampoco es una cuestión que digamos es que lo hacen los suecos o lo hacen los que tienen mucho dinero. No, también es algo que lo hacen los que se ponen las pilas y deciden cambiar un poco la lógica, ¿no? Y en ese sentido, pues todas las viviendas que hay ahorita en Zapopan, en el Arroyo Seco, en Puerto Vallarta hubo un montón de viviendas que también se inundaron. En este momento, en el Pitillal y por esa zona de la parte de arriba de Vallarta, están viviendo el problema de la lluvia cuando no quieres el agua, ¿verdad? Y pues yo diría que es una oportunidad para que las autoridades en realidad decidan hacer proyectos que incidan en un mediano plazo, ya no en ese temporal, por lo menos en el siguiente temporal. Es una gran oportunidad decir, ese temporal vamos a inaugurar estas nuevas viviendas que son resultado de que las personas, la autoridad, los vecinos nos pusimos de acuerdo y pudimos reubicar a tantas familias. Muy ¿no? bien. En todos los bordes de la ciudad está ese problema. Ok, muchas gracias, Carlos. Por favor, don Alejandro, su conclusión brevemente. Mi conclusión, pues yo dije que eran contrastes. ¿No? Sí, y el contraste es que también hay beneficios, ¿no? Las lluvias dejan muchísimos beneficios al Estado, sobre todo en la parte del cultivo, en la parte de almacenar agua en presas, en lagunas, en todo esto, ¿no? Y realmente este beneficio lo vivimos durante el resto del año. O sea, hay un temporal que si es abundante, bueno, logramos embalsar o captar suficiente agua y esa agua nos va a traer un beneficio a lo largo del resto del año que no tenemos lluvia, ¿no? Entonces, este beneficio tendríamos que valorarlo, ¿sí? Porque muchas veces lo valoramos hasta cuando no tenemos agua. O sea, cuando ya vienen los tandeos o cuando no tenemos agua, entonces ahora sí queremos ver la presa llena o queremos ver el lago lleno, pero no hacemos mucho por cuidar toda esta situación. Entonces, este beneficio es el que deberíamos valorar. Muchas gracias. Gracias por haber venido a Estación Central. Mañana los esperamos 5 de la tarde aquí en C7 Jalisco. Gracias.